Vamos a ir con un tema súper relevante que vamos a abordar aquí en Noticias 24. 1 millón de especies, escuche bien, están amenazadas y en peligro de extinción. Y el ritmo se acelera. Esto según un informe de las Naciones Unidas que reclama un cambio profundo de la sociedad para reparar el daño al medio ambiente. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña Fabián Jaksic, director del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica, también Premio Nacional de Ciencias Naturales el año 2018. Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Noticias 24. Un gusto estar acá. A ver, es un informe, lo estábamos conversando fuera de cámara, que demoró 3 años en la redacción, pero que en realidad ha sido una plataforma que durante 10 años ha tomado la mirada de los distintos miembros de las Naciones Unidas, consenso entre uno y otro, pero con cifras bien dramáticas. Y me quedo con eso: el 25% de las especies animales y vegetales en el mundo están en peligro de extinguirse. Así es. Es una cifra dramática. Es dramático, estamos hablando, digamos, el informe habla de cerca de 1 millón de un total conocido de entre 8 y 10 millones de especies. Tal vez alguien pregunta, ¿tantas especies? Sí, lo que pasa es que se cuentan los virus, las bacterias, los organismos del suelo, claro, los microhongos, las microalgas. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de especies más grandes, más como parecidas a nosotros, más vistosas. Muchas veces nos quedamos solamente con los mamíferos. Correcto, siendo que muchos de los procesos importantes para la mantención de los ecosistemas se dan a nivel, por decir, del suelo, del agua, a nivel de microorganismos. A nivel microbiano. Claro, estamos hablando realmente de una suma demasiado importante. Es como que nos dijeran que de Chile va a desaparecer el 15% de las familias, por decir algo. Yo creo que nosotros estaríamos muy preocupados de eso. Efectivamente, el problema que hay, uno podría decir, bueno, este es un simple conteo de especies, pero ocurre que las especies están en nuestro planeta cumpliendo funciones que cada una de ellas ejecuta según sus historias de vida y de las cuales nosotros nos beneficiamos a través de lo que se llaman los servicios ecosistémicos. Hay bacterias que depuran agua, hay microorganismos que eliminan toxinas del suelo, los propios vegetales expelen oxígeno que nosotros respiramos, captan CO2 que nosotros no necesitamos y que calienta la atmósfera. Es decir, con cada especie que desaparece posiblemente estamos perdiendo un elemento de alguna función importante. ¿Qué parte del delicado balance y finalmente esta estructura que se da a nivel ecosistémico, donde es como una, ¿cómo se hace esta analogía del reloj suizo? Cada engranaje tiene, y si se pierde uno, empezamos a funcionar mal. Efectivamente. Y de hecho, quería ese punto, ya está funcionando mal esto, y se acelera. Es decir, este peligro de extinción que se da en distintas especies puede ser bastante más acelerado. Claro, diría, bueno, si bien 100, 200 años, generalmente el ser humano tiene esa despreocupación con respecto a lo que es su data de vida. Pero aquí estamos hablando de algo que se acelera, que es justamente una de las grandes señales de alerta y el problema que hay es que esta aceleración del uso de los ecosistemas que presenta la humanidad tiene que ver con el crecimiento poblacional nuestro. En estos momentos estamos en 7.500 millones de habitantes, habiendo salido de una tribu de antropoides del Cuerno de África, que habrán sido en total, no sé, 5.000, por decir algo. Ya estamos en 7.500 millones, de aquí al 2100 vamos a ser 10.000 millones. Según los datos de este propio informe, para lograr sostener esta población, nosotros desde el año 1970 hasta ahora, menos de un siglo, hemos tenido que incorporar a la agricultura 300% más de territorio, convertir típicamente bosques, por ejemplo, en agricultura. Y la agricultura es una forma muy intensiva de lograr productividad. Pero esa productividad se logra simplificando los ecosistemas, ¿ya? Finalmente con la intervención del hombre. Con intervención del hombre, con una tremenda cantidad de energía derivada típicamente de energía fósil. Entonces, nosotros hemos simplificado los ecosistemas y tenemos menos respaldos de seguridad cuando un ecosistema falla. ¿Cómo puede fallar un ecosistema? Por ejemplo, todos los ecosistemas agrícolas de Chile central tendrían una gran falla de momento en que, por ejemplo, deja de llover en la zona central. Sería todo, ¿ya?
toda nuestra agricultura está calibrada para eso. Usted puede ver en estos momentos los dramas que soy yo en Petorca, en donde el agua está para las paltas y no está para las personas. Claro. O sea, realmente estamos cultivando un tipo de vegetal que requiere enormes cantidades de agua, de las cuales Chile no dispone y de las cuales los informes sobre cambio climático indican que vamos a tener mayor evaporación, acompañado de menor precipitación. O sea, esta agricultura que estamos sosteniendo nosotros en estos momentos en Chile Central no es sostenible. Eso va a requerir cambios, digamos, en las fronteras agrícolas, correrse más al sur, pero por otra parte ver qué tipo de agricultura es la que podamos mantener acá. Y eso es lo interesante porque el gran concepto titular de este informe de la ONU habla de cambios transformadores y, por las palabras que usted me da, Fabián, uno entendería que esos cambios transformadores van siendo bien específicos en necesidad y en alerta, porque Sí. una puede ser la agricultura, otro también la situación de los océanos, para qué decir la cantidad de plástico que existe en los océanos, hay islas de plástico, lo hemos visto varias veces, la situación de los animales, los ecosistemas, la sequedad, la aridez, de alguna manera ese equilibrio tan delicado nosotros no lo estamos resguardando. No y lo muchas estamos- veces se dice el efecto del cambio climático como de alguna manera sacando la responsabilidad directa al ser humano. Ya ve, yo no creo que, excepto tal vez el presidente Trump, yo creo que la mayor parte de la gente entiende que somos nosotros los que hemos logrado calentar la atmósfera a través de ocupar enormes cantidades de energía precisamente para sostener actividades nuestras, incluyendo la industria, incluyendo la agricultura, la silvicultura, todo tipo de acuicultura, etcétera. Yo creo que, y me imagino en Chile, la mayor parte de la gente está concientizada de que no tenemos a quién echarle la culpa de esto, que nosotros somos responsables del calentamiento global. Es un hijo nuestro. Correcto. Que Chile, teniendo poca gente y siendo casi una especie de sumidero de CO2, porque tenemos enormes superficies de bosques que captan CO2, pero nosotros tenemos un balance, cada país tiene su balance, ¿eh? Nosotros tenemos un balance negativo en términos de captación de CO2. Generamos más CO2 del que captamos. Por lo tanto, yo le digo, estos temas, por ejemplo, de incendios forestales, nos tiran el balance más para atrás todavía. Claro. Tenemos menos superficie para captar el CO2, menos superficie para emitir oxígeno. Fabián, cuando hablamos de este millón de especies que podrían ya estar cercanos a la extinción, ¿hay algún rastreo, muestreo también? Este es un informe súper largo, así que hay que entrar a desglosarlo con tiempo, evidentemente, pero hay un muestreo de especies que estén más próximas a llegar a esta etapa ya definitiva y Sí, fatal. claro. El grupo más amenazado actualmente es el de los anfibios, entre los cuales están los sapos, las ranas. Ellos están recibiendo un castigo triple, diría yo. No solo están temas de desecación, que por supuesto que afectan a los anfibios porque ellos respiran por la piel, no respiran, digamos, por pulmones. Y además de eso están atacados por una enfermedad fúngica que se está transmitiendo por todo el mundo y que está llevando a todas estas poblaciones a la desaparición. O la enfermedad por hongos podríamos entender Por que hongos. se da a nivel natural o por efecto del hongo. No, llegó de África como casi todas las enfermedades, discúlpenme ustedes, Ebola, Se todo lo que entiende, sea. sí, desde la historia médica. Hay que reconocerlo. Sí, No, es una enfermedad que desgraciadamente. viene de África y que está atacando nuestras ranas. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué importancia tienen las ranas? Y yo le diría, mire, en términos ecosistémicos son importantes, controlan poblaciones de mosquitos. Hagamos referencia a los mosquitos, o sea, ¿qué está pasando en el norte de Chile con el dengue, la fiebre amarilla? Bueno, resulta que no tenemos ranas que ahora se coman las larvas de los mosquitos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dado que no hay ranas, es decir, no tenemos un control natural de la situación, tenemos que aplicar soluciones artificiales que pasan por echar insecticidas que lamentablemente dañan la calidad del agua potable. No tenemos el depredador natural No lo que tenemos. mantiene este ecosistema en equilibrio y por ende el actuar del ser humano, claro, tiene un efecto inmediato, pero afecta a otro. Correcto. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que nos hacen no tener tantas ranas. Uno solo desafío, y me interesa mucho la expresión que usted dice, ¿qué me va a importar una rana, un sapo? Importa mucho justamente en ese equilibrio. Le pongo otra especie, los insectos. Sí.
Muchos dicen los insectos son más bien una molestia, pero también tienen un aporte importante en todo este tema enorme. ecosistémico. Y yo quiero, y para aterrorizarlo, una de las cosas que lamentablemente hemos hecho en Chile, en lo que es agricultura, dado las tremendas cantidades de insecticidas que echamos al ambiente para evitar que los insectos nos coman nuestra comida, el problema es que matamos buenos insectos y matamos malos insectos. Entre los buenos insectos que matamos a los insectos que polinizan las flores. Y las que no flores son solamente las abejas. Que no son solamente las abejas. Hay abejas nativas. Esas ya casi no quedan. Pero como si fuera poco, y aquí le voy a mostrar un ejemplo de estas cuestiones complejas de ecosistemas. Dado que hay menos abejas en el sistema, menos abejas melíferas, los agricultores de Chile Central tienen que comprar abejorros europeos. Y ahora, digamos, es experiencia común de que uno lo quiere, el abejorro naranjo nuestro que teníamos antiguamente en Santiago, no existe. Existe este abejorro, digamos, con anillos blancos. Ese abejorro es europeo. Problema con ese abejorro. Ese abejorro hay que comprarlo, hay que mantenerlo. Por lo tanto, el costo de la polinización, que antiguamente para nosotros era gratis, ahora hay que pagarlo. Y ese pago hay que, por supuesto, trasladarlo al precio de la miel, de la fruta, de cualquier especie de planta que requiera polinización, ¿ya? Allí tenemos entonces una situación en que lo que la naturaleza nos entregaba gratis, ahora hay que pagarlo y con consecuencias que no conocemos todavía. Y finalmente, claro, son temas que se van acelerando, que es parte de este informe. Importante eso, porque cuando hemos hablado de las especies endémicas y las especies que vienen de afuera, también las exógenas, también se genera un efecto. De hecho, en muchas, recuerdo yo, una vez tuve la oportunidad de estar en la isla Juan Fernández, donde especies exógenas como el conejo ya son una plaga. Claro. Y finalmente terminan siendo totalmente contrario a lo positivo y beneficioso que tiene esa especie. Correcto, el caso el conejo es un caso patético en la isla de Juan Fernández. El archipiélago en realidad es un hot spot, un punto caliente de biodiversidad. Tiene una biodiversidad endémica que no existe en ninguna parte del mundo. Si se llega a acabar de Juan Fernández, se acaba de todo el planeta. Y allí a nosotros se nos ha ocurrido meter una serie de especies, entre ellos las cabras, y también los conejos, que están, digamos, devorando toda esta vegetación endémica que existía, nativa nuestra, que existía solamente acá, siendo que conejos, digamos, hay en todas partes. O sea, ¿para qué queremos más conejos? ¿Por qué los queremos en Juan Fernández? Bueno, no solo los animales, también especies vegetales exógenas, como por ejemplo muchos, como el maqui. El maqui, que está ahogando los bosques endémicos de Juan Fernández. Efectivamente, eso es un laboratorio de un desastre natural que si alguien duda de los problemas que causan las extinciones de especies, yo le recomendaría que estudiara el caso de Juan Fernández. Allí, por eso lo llevo a la mesa, un caso bien, un laboratorio natural justamente de lo que se está reflejando en este informe, en una escala más bien para entenderlo, porque cuando lo hacemos a nivel mundial, con distintos ecosistemas, con climas distintos, claro, nos enrollamos un poco, pero aquí hay una situación donde está pasando y ha pasado durante mucho tiempo. Estamos en Juan Fernández, 600 kilómetros frente a Santiago. Allí, si no creemos, bueno, miremos eso y vamos a ver, esto tiene consecuencias. Fabián, y en ese punto, quizá una pregunta que es súper complicada de responder, pero se la tengo que hacer. ¿Qué se puede hacer? Este informe de las Naciones Unidas habla de cambios profundos, decíamos. Sí. ¿Cómo se puede partir? ¿O cómo se puede empezar más que partir? Aquí yo le voy a dar paso acelerado. Aquí voy a tratar de ser positivo. Vamos. Una de las formas, podemos responder como país a través de nuestros organismos, digamos los ministerios, todos los convenios que hemos firmado, etcétera. Y a ese respecto yo diría uno de los grandes avances de los cuales Chile puede estar muy orgulloso para cualquier cosa que tenga que ver con asuntos ambientales, es que en estos momentos nosotros tenemos más del 20% de nuestro territorio protegido en un sistema de áreas protegidas del Estado. Eso es una reserva. Imagínense, un quinto del territorio podemos darnos el lujo, entre comillas, de mantenerlo intocado, permitir el desarrollo en otras partes. Pero allí tenemos nuestras reservitas de biodiversidad de las cuales eventualmente podemos hacer uso para colonizar a otros lugares. Pero antes de eso tenemos que tener la reserva. Ahora,
Ya le dije, tenemos el 20% del territorio y la COP que viene, la conferencia de las partes... 25 en diciembre. La de diciembre. Allí Chile va a mover el que esta COP quiere que sea azul, porque nosotros tenemos una gran cantidad de océano al frente y también somos pioneros mundiales, diría yo, en lo que es protección del océano. Sí. Eso, por lo menos, en la parte positiva, en la parte, digamos, de los que son terrenos privados, en las partes en donde estamos hablando de leyes internacionales abiertas, en donde nuestro régimen de protección llega hasta las 200 millas, y es una protección económica nomás. Bueno, ahí no tenemos nada que hacer con lo que hay de las 200 millas para allá. Pero aquí estamos haciendo lo mejor posible. Fabián Jaksic, Premio Nacional de Ciencias Naturales, muchísimas gracias por acompañarnos, se nos acaba el tiempo, pero es un temazo evidentemente que vamos a seguir abordando aquí en Canal 24 Horas y nuestras plataformas. Gracias nuevamente. Gracias por darme el tiempo. Que tengan una muy buena noche.